Bienvenidos al informativo de la salud. Hoy hablaremos de reflexología, una práctica que a través de la estimulación de diferentes partes del cuerpo nos conecta con órganos vitales para así aliviar dolencias y enfermedades. El cuerpo somatiza lo que el alma calla, ese dolor que tienes en tu interior. Existe una relación entre pensamiento y emoción, entre salud y enfermedad. Todo lo que pienso atraigo. Las emociones hacen parte de la vida diaria. Cuando pienso desde una actitud positiva, mi cuerpo reacciona de esa manera. Desde el bienestar, el equilibrio, el estar bien. Cuando tu estado está alterado, con estrés, con ansiedad, con duelos, situaciones dolorosas, ese mensaje es el que recibe el cuerpo y las células se alteran, creando una enfermedad, o sea, somatizando. El Reiki y la reflexología son unas terapias que se complementan. Primero, pues se hace una valoración de la persona, qué enfermedad o qué situación está pasando, ¿cierto? Sea emocional o sea una enfermedad como tal. La reflexología se aplica en las manos, en los pies o en la cara. También es una técnica curativa, una técnica milenaria. Consiste en esa acción refleja del cuerpo, o sea que en los pies se puede decir que es una especie de mapa del cuerpo que tenemos todos, igual que en las manos y en el rostro. Reflexología porque es una acción refleja, simplemente al haber una estimulación se trabaja directamente sobre el sistema nervioso, o sea que el órgano que yo estimule se va a ver beneficiado, ya sea por presión, por masaje o la técnica que se utilice. Dentro de la terapia podemos hablar de muchos beneficios, como son de relajación profunda, y al haber ese estado el cuerpo se beneficia porque el sistema nervioso como tal encuentra en calma. Circulación sanguínea también se mejora. Los latidos del corazón también se hacen más lentos, o sea que todo el sistema como tal recibe un beneficio de tranquilidad. Ahora una de las situaciones que más se ven es el dolor físico. Es una de las grandes ventajas que tiene la reflexología. Al trabajar el sistema nervioso es una de las grandes ventajas que tiene. Al igual que lo que hablamos ahora, si vamos a mirar, por decir la depresión, también es un estado que se puede manejar desde este punto de vista. También se trabaja desde una manera preventiva, o sea que puedes hacerte una sesión para que mantengas un buen estado de salud. Y si ya tienes algún tipo de enfermedad, ya se pueden hacer varias sesiones para que tengas un buen equilibrio en tu salud. Me pueden encontrar en las redes sociales como Facebook, como Viviana Ateortúa, con el logo de Un Infinito. Me pueden encontrar en el número telefónico 318-588-1881. Aceptamos retos que a otros parecían imposibles, haciendo de tu energía nuestro compromiso. Gensa, tu energía nuestro compromiso.
somos el progreso. Gensa. Con demás suenan los tambores cuando llegan los recicladores. Recicla. Botellas de vidrio y PET, latas, papeles, cartón y envases de plástico también. Con demás suenan los tambores cuando llegan los recicladores. Botellas de vidrio y PET, sí. Latas, papeles y cartón, sí. Y envases de plástico también. Sí. Con demás suenan los tambores cuando llegan los recicladores. Actúa verde y recicla. La diabetes es una de las enfermedades que más aqueja a las personas. En Colombia se estima que el 7% de la población padece esta condición, es decir, 4 millones de colombianos, de los cuales la mitad no lo sabe. Recordamos que la diabetes es una enfermedad prevalente en la comunidad que cada vez se hace más y más común en nuestra población. Recordando que la diabetes es una enfermedad que se caracteriza por el aumento de los niveles de glicemia en el organismo o de azúcar en el organismo. Generalmente es caracterizada por un déficit en la producción de insulina por parte del páncreas o también por una debilidad o déficit en los receptores que captan esa insulina y ayudan a entrar la glucosa al organismo. La diabetes no solamente es una enfermedad que ataca a la población adulta mayor, también pueden haberse afectado a algunos jóvenes, como lo llamamos la diabetes juvenil. Cuando hablamos de los síntomas principales de la diabetes, debemos de recordar que son 3 principales, como son el aumento o el deseo de tomar líquido, tenemos también lo que es el aumento de la diuresis o de las ganas de orinar, y por último tenemos la fatiga o el hambre que mantienen estos pacientes. Estos 3 síntomas son los principales que atacan a esta población de diabéticos, pero tenemos otros síntomas como lo son la fatiga, la debilidad para comer o las ganas de hacer las cosas, que muchas veces ellos refieren síntomas como de no quererse levantar de la cama. Estos síntomas no solo hacen el diagnóstico de la diabetes, debemos de correlacionarlo con los valores de laboratorio, como los cuales son medir una glucometría, tomar una glicemia o un azúcar en la sangre y la prueba diagnóstica confirmatoria, como lo denominamos la hemoglobina glicosilada. Cuando hablamos del tratamiento como tal de estos pacientes, debemos de recordar que existen 2 tipos de tratamientos fundamentales, como son el tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico. Cuando hablamos del tratamiento farmacológico, existe el tratamiento oral, que generalmente son los hipoglicemiantes orales que se les recetan a algún tipo de pacientes, pero también tenemos el manejo con insulinas, y de acá quiero hacer énfasis en varias cosas. Los pacientes diabéticos que requieren manejo con insulinas deben de tener unas recomendaciones muy importantes, las cuales son: esa insulina debe ser siempre guardada en la nevera y refrigerada, teniendo claridad que no debe estar expuesta a la luz solar porque puede desnaturalizarse o puede generar algunos cambios conformacionales, y por lo cual la insulina no deja de servir. Debemos de recordar, además de esto, que la insulina debe ser guardada en la nevera de las casas de los pacientes, pero no debe ser guardada en la puerta, porque en la puerta, al abrirlo y cerrarlo, los cambios de temperatura bruscos pueden generar daño como tal en la molécula de insulina. A algunos de estos pacientes se les recomiendan los lapiceros. Estos lapiceros deben de tener en cuenta que no son para cargar ni en los bolsillos, ni mucho menos en el pantalón, sino que también deben ser conservados en la nevera como tal. Siempre que un paciente de estos vaya para viajes o vaya fuera de su casa, deben de salir refrigerados en una nevera de transporte. Cuando hablamos de la aplicación de las insulinas, no solamente en los hospitales se aplican las insulinas, los pacientes van a la casa con la aplicación de estas insulinas y ellos propiamente deben de aprender a aplicarse esta insulina, recordar cuáles son sus valores y niveles de glicemia o de azúcar y saber si se la pueden aplicar o no. Y de ahí es donde está la recomendación más importante, el apoyo de los familiares, para que ellos los apoyen y sepan exactamente cuándo se deben de aplicar la insulina, cuándo no, y deben de tener en cuenta los niveles de glicemia que se encuentren como tal alterados. Por último, vamos a hablar del tratamiento no farmacológico.
Este tratamiento no farmacológico hay unas recomendaciones muy importantes que todos los pacientes diabéticos la deben de seguir. Entre ellos está la dieta, que es una dieta hipocalórica, pero su tratamiento es individualizado y deben de interconsultar a una nutricionista. Deben de tener en cuenta que estos pacientes deben de realizar ejercicio al menos 150 minutos semanalmente o 30 minutos diario. Obviamente esta recomendación es individualizada para cada paciente. Y por último, debemos de evitar el aumento del peso en estos pacientes, dado que pueden generar una de las complicaciones que no es buena para ellos, que se llama el síndrome metabólico. El perímetro abdominal en los hombres no debe ser mayor de 100 y en las mujeres no debe ser mayor de 80 centímetros. Muchos pacientes, cuando les diagnostican diabetes, piensan que es una enfermedad fatal, que es una enfermedad que los va a llevar a la muerte. Pero por el contrario, es una enfermedad que si se trata adecuadamente puede evitar las complicaciones, ya sea en el corazón, en el cerebro o en el riñón, que son las principales fuentes o los principales órganos que se ven atacados. Hay un tipo de complicación que lo vamos a denominar la diabetes que ataca la microcirculación, en este caso el pie diabético. Para evitar el pie diabético en estos pacientes hay que tener en cuenta unas recomendaciones importantes, las cuales son: siempre estos pacientes deben de colocarse zapatos que no sean angostos ni estrechos y que no tengan suturas por dentro, porque pueden lesionar los pies de ellos. En otro caso, los pacientes no pueden caminar descalzos, dado que el aumento de lesiones en ellos puede generar el pie diabético. Y una recomendación muy importante es que se deben de cortar las uñas recto y limar las partes exteriores, dado que la uña puede llegar a lesionar el tejido y puede generar el pie diabético. No olvidar que los baños de agua caliente en ellos debe ser con mucha precaución en los pies, dado que pierden la sensibilidad y puede generar aumento de la temperatura y pueden llegar a quemar. Como conclusiones importantes tenemos: es importante que el paciente se interiorice el manejo de las insulinas, tenga hábitos de autocuidado, recordar que no es una enfermedad transmisible y que no se le va a contagiar a ninguno de sus familiares y que es una enfermedad con la que el paciente puede convivir. Y hasta aquí el informativo de la salud. Les recuerdo a ustedes allá en sus casas que si les gustaría que aquí en nuestro programa habláramos de alguna enfermedad o una patología que ustedes no conocen o quisieran conocer más a fondo, nos pueden escribir un mensaje directo, dejarnos aquí un comentario que nosotros estaremos muy atentos a responder sus inquietudes. Sigan conectados por favor con Tu Canal Digital, nos vemos en el próximo programa. Estás viendo Tu Canal.